que la máquina o que el puesto de trabajo no cumple la parte ergonómica y doy las recomendaciones y qué deberían hacer, pero también me dedico a sacar fotos o lo otro que hago, pidiéndole obvio permiso al trabajador, le pido de filmar. Entonces, ¿qué hago? Filmo una X cantidad de minutos cómo realiza el trabajo. Entonces, ahí yo voy desglosando y voy viendo cuántos movimientos hace, cómo los hace, cuál es la posición que toma, etcétera, etcétera. Indistintamente que lo filmo, generalmente llevo a veces a alguien que me acompañe y lo va filmando, mientras yo también lo voy mirando y voy anotando cómo hace las cosas, si la hace de pie, si la hace sentado, si camina, si recorre, si no recorre, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que en CIMAT, ustedes no me dan bola, yo ya sé que no me dan bola? En la clase de CIMAT, si ustedes recuerdan, porque no recuerdan un pepino, yo puse, y por eso yo les digo, en cada una de las diapositivas que yo pongo, no están al pedo. Cada una de esas diapositivas que yo le pongo y que aparte de ponerle una diapositiva, yo les hablo, y tal vez tienen ahí un renglón, pero yo le hablo media hora de esa diapositiva, son las cosas que después tomo. Entonces fíjense que si yo les tomara ahora, ustedes no me dieron bola, porque en la clase de CIMAT van a recordar que yo puse ese protocolo de ergonomía. Y si se acuerdan de las imágenes, se acuerdan que puse en una farmacia, una persona que estaba parada utilizando una computadora, en otra se veía una mujer subida una escalinata, levantando los brazos. Entonces ahí, en otra, había una farmacéutica de pie, y ahí les puse otra resolución, que también la tomo en el examen. Entonces, ¿y qué más? Había otra más, que ahora no recuerdo, pero había otra foto más de ergonomía. Y ahí estaba el protocolo. Ahí yo les tiré el protocolo y el número de protocolo. Pero bueno, presten atención y estudien, porque lo tomo todo. Todo lo que doy, tomo. Entonces, recuerden eso, que la ergonomía se centra en las herramientas, en el equipo de los trabajadores que usan y el efecto que tiene cada uno de estos elementos, tanto en su bienestar y en su salud. Entonces recuerden todo esto. Ahora, esto también es preguntas de exámenes. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? ¿Qué quiere decir estos factores de riesgo? Que si estos factores ustedes los ven en el puesto de trabajo, lo que está diciendo es que en algún momento va a ocurrir un problema de salud. Recuerden que para esto ustedes no van a poder decirle al dueño de la empresa, ni al trabajador, ni al gremio, y no, el empleador no me compra el luxómetro, no, pero el empleador no me compra para medir el ruido y no me compra para medir las partículas, la concentración máxima permisible. Entonces, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Acá no tienen excusa. ¿Por qué? Porque acá es la simple observación y el análisis de ustedes. Por lo tanto, si la gente se empieza, y como ustedes vieron en la superintendencia, los datos son contundentes, hay mucha patología, quiere decir que fueron como ustedes, que no me prestaron atención. Por eso vuelvo a repetir, es un reto, todo lo que yo les digo, vuelvo a repetir, denle bola, porque esto lo van a ver en el trabajo, por esto los van a castigar, por eso los empleadores, los trabajadores, los gremios y los propios trabajadores le van a echar en cara a ustedes porque no hicieron su trabajo. Por eso es que les hice el primer trabajo práctico, leer lo que pasa en la superintendencia. Lo que ustedes hicieron en ese trabajo es ver cómo ustedes, los técnicos, los licenciados y los médicos, nos equivocamos y cometemos errores. Y la idea de todo esto es que no nos equivoquemos. Ojalá en algún momento, como les dije en la clase de CIMAT, cuando finalizaba, que les comenté que las estadísticas que yo
di que eran del año 2012. ¿Por qué dejé esa diapositiva? Porque en el año 2023, 2024 se vuelve a repetir. ¿Qué quiere decir con eso? Que no aprendemos de nuestros errores. Por eso el error de ustedes es haberse comido o haberse dormido en clase. Entonces, ahora no nos equivoquemos. Acá nos podemos equivocar, como les digo siempre, en el trabajo NONE. ¿Ok? Bueno, continúo. ¿Qué quiere decir esto? Que si estos factores que ustedes van a ver ahora y que tomo en el examen se ven, vamos a tener patologías, y el trabajador se va a quejar. Le vamos a crear un problema de salud al trabajador y a su vez no solo le vamos a crear un problema, vamos a tener que derivarlo a la RT como una enfermedad profesional. Entonces recuerden, estos factores de riesgo tienen que ver con la repetición. Entonces cuando veamos un trabajador que repite, ahí está el problema. ¿Qué quiere decir esto cuando repite? Es que está usando constantemente un grupo de músculos, de tendones y nervios, y huesitos y cartílagos, etcétera, de esa articulación y de ese miembro constantemente. Y todo lo que se usa mucho puede provocar, y en este tipo de repetición puede provocar una lesión. Entonces fíjense, yo ahí puse, por ejemplo, el mouse, el teclado, y también el usar, por ejemplo, un cuchillo, un cocinero, un ayudante de cocina, ustedes mismos en su casa, si cocinan mucho. Y fíjense también que es la repetición y el apoyo. Esto lo vamos a ver después en otra, ahí ven cómo está apoyando la muñeca. Entonces, ese movimiento repetitivo nos trae un problema de salud. El otro es cuando vemos que el trabajador en su puesto de trabajo realiza una fuerza excesiva. Entonces ven que hay que enseñarle al trabajador cómo se debe levantar cargas. Esas son unas capacitaciones que van a tener que dar ustedes, cómo se debe levantar el levantamiento manual de cargas. Entonces, ¿por qué? Porque hay que enseñarle al trabajador cómo tiene que elevar algo que está en el piso, cómo tiene que bajar algo que está en altura, cómo elevar o cómo mover algo desde su propio cuerpo, o algo que está en el suelo o algo que está en altura. Es decir, que tienen que enseñarle eso al trabajador, porque si no, cuando levanta, cuando empuja o cuando tira, va a tener un problemita de salud. Y más cuando hace un esfuerzo excesivo. La tensión mecánica, vieron que yo les mostré anteriormente, el apoyar la muñeca contra una superficie o apoyar el codo ante una superficie va a traer un problema. Entonces, todo aquello que provoque que algo se trabe, vieron cuando se traba una puerta y uno hace la fuerza, cuando uno quiere cerrar la puerta de un ascensor que cierra mal, cuando yo tengo que apretar o mover, o apretar algo fuerte para que entre. Entonces, todo trabajo que yo haga que tenga que hacer una tensión, una fuerza, o tengo que golpear algo para que cierre bien, vieron que hay a veces chistes y avisos de que, bueno, no funciona algo y se golpea, se tracciona, se aprieta el botón fuerte y muchas veces. Entonces, todo eso, que a veces es una falla mecánica, una falla de la máquina, nosotros lo tenemos que observar y tenemos que informarlo. ¿Por qué? Porque todo esto también trae un problema, la tensión mecánica. Ya voy diciendo 3 factores de riesgo que pueden provocar lesiones. La repetición, como dijimos recién, la fuerza, la tensión mecánica. La otra, que es la postura incómoda. Lo que para algunos llega a ser
una posición. No, yo estoy más cómodo así. Y uno le tiene que explicar, mirá, vos podrás estar muy cómodo, pero tu columna está doblada. ¿Qué hacemos cuando miramos una película? Nos tiramos en el sofá todos desparramados. Y la realidad es que tenemos que estar en una muy buena posición. Tanto para el trabajo como para sentarnos, para también cuando dormimos, etcétera, etcétera. Un colchón que está hundido lo tenemos que ir rotando, pues si no, después el colchón que está en esta posición hundido, mi columna, todo el tiempo que yo duermo, va a estar la columna doblada. Entonces, cuando me levante a la mañana, voy a tener algún que otro dolorcito. Entonces, las posturas incómodas son importantes. Y ustedes van a ver que en el trabajo, muchas personas, en vez de subirse una escalera, se estiran, o para hacer X trabajo que se tienen que agachar, ustedes le tienen que enseñar porque tal vez quedan arrodillados o tirados en el piso, etcétera, y son todas posturas incómodas. Yo ahí le puse como chistes dos fotitos, pero estas posturas son muy, muy comunes de observar. Simplemente, como siempre les digo, no solo hay que mirar, sino que hay que observar, y observar con la mirada de un técnico o de un licenciado para detectar este tipo de posturas. A veces, ¿vieron cuando ustedes les da un calambre o una contractura y qué dicen? Uy, porque me doblé mal y porque quise agarrar tal cosa. Entonces fíjense que en un momento ustedes quieren agarrar algo y cuando lo quieren agarrar y haciendo un movimiento extraño que nunca lo hicieron antes, quedan doblados o con una contractura o con un dolor varios días. Entonces imagínense un trabajador que hace posturas incómodas durante 8 horas de trabajo. Por lo tanto, hay que observar a los trabajadores los protocolos de ergonomía. Lo que hacen es eso, recorrer los puestos de trabajo, y no una sola vez, varias veces en la semana, en el mes, y cada tanto hay que ir. Y capacitar a los trabajadores es importante, capacitar a los supervisores. Cuanto más ojos y más capacitados estén, sus propios compañeros le van a decir, che, mirá que estás levantando mal, che, fíjate que estás agarrando mal el elemento, fíjate que estás haciendo cosas mal. Entonces esto lo tenemos que difundir y capacitar. Después tenemos muchísimas, otro factor de riesgo son todo lo que vibre. Las herramientas vibratorias, desde una amoladora, una agujereadora, un martillo neumático, etcétera. Todo lo que provoque vibración, lo que hace es golpear las articulaciones constantemente, y eso hace que sea doloroso, se inflame, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver algunas de estas patologías a partir de la vibración. Otro factor de riesgo es la temperatura. ¿Por qué la temperatura? Porque el calor, recuerden, el calor relaja. Entonces tomen de ejemplo las termas. ¿Por qué se creen que ustedes, la gente se va a las termas? Todos aquellos que tienen dolores articulares y contracturas musculares, cuando van a las termas, que es agua calentita, el agua calentita, ¿qué hace? Relaja los músculos, relaja todo lo que es músculo esquelético. Entonces, la gente se siente mucho mejor. Ahora, ¿qué sucede? Si yo estoy en un ambiente caluroso, se van a relajar los músculos. Entonces, y el frío hace lo contrario, el frío contrae los músculos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo un ambiente frío, imagínense que cuando ustedes hacen una fuerza, cuando ustedes levantan un peso, imagínense, van al gimnasio y levantan una pesa, ¿qué están haciendo? Contraen un músculo. Ahora, ¿qué se les ocurre si el ambiente está frío? ¿Qué se les ocurre? Se puede lesionar. ¿Por qué, Florencia?
Porque al hacer el ejercicio el músculo está caliente. Bueno, estás medio cerca, pero bien, cuando yo estoy trabajando y el ambiente es frío, cuando yo hago un esfuerzo se contrae el músculo, está contraído, está haciendo fuerza ese músculo. Y si yo le pongo un ambiente frío, el frío hace que se contracture más todavía. Entonces se puede romper, ustedes entre el músculo tienen tendones a los costados, tienen el músculo y tendones que se agarran a los huesos. Entonces, si yo tengo un músculo que está contraído y el ambiente frío lo contrae más, y puede romper alguna fibra muscular o puede romper un tendón, o se inflama un tendón porque estamos tironeando mucho, es como un elástico el tendón. ¿Se entiende? Entonces, y si yo tengo calor, el músculo, yo estoy haciendo fuerza, se contrae, pero tengo mucho calor, entonces parte del músculo se relaja. Entonces, ¿se entiende? El músculo encuentra una contracción, pero al mismo tiempo el calor hace que se relaje un poco. Esto es importante. Ustedes ven que nosotros, y vamos, yo ahora no puedo ni correr, ruedo ahora, no corro yo, de lo gordito que estoy. Por eso van a ver que en muchas empresas, no son muchas, pero en muchas hay lo que se denomina la pausa activa. Van a escuchar ese tema, la pausa activa. ¿Qué quiere decir la pausa activa? Si yo tengo un trabajo en el cual estoy medio contracturado o estresado, ¿qué hago? Cada tanto hago una pausa. No sé, corto, que son las 7:25, 7:20, 7:30, vamos a parar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos movemos, nos relajamos, caminamos, aflojamos, respiramos, tomamos y largamos aire, damos una vueltita, nos movemos, giramos la columna. Eso se llama pausa activa. Se está utilizando mucho, a pesar de que esto viene de muchos años, hay algunas empresas que lo están utilizando. Y otra cosa que deben ustedes realizar o entrenar, ustedes fíjense que hasta, miren lo que le estoy diciendo, ya que hablamos de Messi y del Dibu o de la selección. Por más que son profesionales y tienen los músculos adaptados ya al deporte y a poder aguantar los 90 minutos de ejercicio o de trabajo, cuando van a entrar a la cancha, previo a entrar a la cancha, hay ¿qué hacen? ¿Qué hacen los jugadores? Precalentamiento. Muy bien, Florencia. Hacen un precalentamiento. ¿Qué quiere decir que hacen? Lo que hacen ellos es calentar el músculo y aparte de calentar el músculo, haciendo ciertos movimientos, lo hacen contraer, pero al mismo tiempo lo hacen relajar. ¿Qué hacen? Ciertos movimientos, entonces ciertos movimientos llevan a la contractura del músculo, pero por el otro lado empiezan a relajar. Entonces ustedes ven que hacen ciertos movimientos para estirar el músculo. De esa manera lo contraen y lo estiran, lo contraen y lo estiran. ¿Qué viene a hacer esto? Es lo que yo les comentaba recién del músculo. Si está caliente y hace calor, si yo estoy haciendo un esfuerzo y hay calor, el músculo se contrae y se relaja. Y si el ambiente es frío y se contrae, pero también se relaja, y se contrae más, digo, con el frío, y ahí empiezan los desgarros musculares, los problemas de los tendones, porque ambos hacen este tipo de lesión. Entonces, recuerden lo importante de la pausa activa que se llama, y lo del precalentamiento. Entonces, ustedes cuando tienen trabajadores, que es poca gente lo hace, imagínense ustedes en una obra, tienen que instruirlos a los trabajadores, muchachos, hagan X ejercicio,
antes de empezar la tarea. Ciertos movimientos, una mini clasecita de gym, digamos. Cosa de que estos muchachos contraigan, relajen, como para entrar ya al trabajo y puedan empezar a levantar las carretillas, a trabajar con la arena, porque ¿qué pasa? Si bajan del camión que los trae y los ponen a cargar con la pala arena, probablemente le dé una contractura en la espalda y queden duros. Y entonces se le terminó ese trabajador que cargaba la arena. El mismo trabajador que lleva la bolsa de cemento sube la segunda bolsa, queda duro y pide ir al médico para que le dé o un analgésico o ya no puede levantar más. Sí, Alejandro. ¿Cómo le va, profe? Yo quería hacer una consulta. Yo durante mucho tiempo jugué al básquet y digamos que soy un experto en los esguinces de tobillo. Además, me tuve que terminar operando por uno. Y yo tuve un profesor que me enseñó que cada 3 horas haga intervalos de 30 minutos, solo diga 15 minutos de frío y 15 minutos de calor. Eso lo aconsejo. ¿Usted está bien como para que el tendón se contraiga y se... Está bien. Está bien. Por eso te decía que lo que se hace es contracturar el músculo y al mismo tiempo relajar. Lo dije hace un ratito, Alejandro. Está correcto lo que te decía el profesor, porque vos de esa manera calentás el músculo y lo enfriás, es decir, que lo relajás. Entonces el músculo se va adaptando a la contracción y a la relajación. Por eso vos fíjate que también, una vez que los jugadores, o vos lo habrás hecho, después que terminás de jugar el partido, digamos, porque no podés descansar, tenés que correr y hacer todo lo que haces vos en el básquet. Terminó, tocaron el pito y terminó el partido. Terminó el partido y cuando termina el partido, vos no te vas derecho al vestuario, te pegás la ducha. No, lo correcto es que vos elongues, porque venís con todos los músculos contracturados. Entonces, ¿qué se hace? Se hace toda una elongación para que esos músculos que están contracturados se vayan relajando. Después te metes en la duchita, obviamente calentita, y con esa duchita viene mucho mejor también el calorcito que hace, relaja, y entonces después listo para tu casa. Pero bien tu comentario, sí, así es, Alejandro. Bueno, entonces se va entendiendo cómo, fíjense, la temperatura, y esto tenemos que también evaluarlo, y la temperatura es la temperatura del medio ambiente. Esa temperatura la controlan ustedes. Ustedes son los que van a ver la carga térmica. Son estudios que ustedes, no sé si vieron ya carga térmica con los licenciados, pero van a tener una clase de carga térmica. Y es importante, y sí, muchachos, es muy importante la carga térmica. El calor y el frío actúa distinto en el trabajo y en qué tipos de trabajo, ¿ok? Entonces recuerden, así rápidamente, que todo lo que sea repetitivo nos trae problemas, todo lo que es fuerza excesiva nos trae problemas, todo lo que es la tensión mecánica, también empujar, golpear, nos va a traer problemas, las posturas incómodas, las herramientas vibratorias y la temperatura son todos factores de riesgo. Se toma en el examen. Aquí van a ver unas fotos en donde vamos a ver el cuerpo humano. En una lo tenemos de frente y en la otra lo tenemos de espalda. En lo que ustedes van a ver es, fíjense, la columna, porque después vamos a hablar de la columna, está derechita ahí la columna. Pero si ustedes observan a simple vista, van a ver que hay huesos largos, y hay huesos que son cortitos, y hay huesos que son planos. Entonces, ¿a qué nos vamos con esto? Los huesos largos generalmente somos los que tienen las piernas, los miembros superior y el miembro inferior.
Pero también van a haber huesitos cortos. Los huesitos cortos son, por ejemplo, los de la columna, en las vértebras. Y también vamos a ver los huesitos del pie y los huesitos de la mano, que son chiquitos, son cortitos. Pero también vamos a ver huesos planos, como los del cráneo, lo de la cabeza, ahí lo estamos viendo. También los omóplatos que son los hombros de atrás, son, fíjense acá en la fotito, fíjense cómo son planos. Y la cadera, la pelvis, fíjense que son huesos planos. A ver un segundito. Perdonen, pero tengo... Perdonen, pero tengo a mi vieja internada. Ahí está mi hijo. Me reemplazó ahora a la tarde porque me vine a dar la clase. Le dije que no me mande audio, pero que me mande una fotito. Entonces, bueno, que me mande un escrito nada más. Bueno, seguimos. ¿A qué iba con todo esto? Fíjense los huesos, que es importante. Como les dije, huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Acá nos detenemos un segundito para comentar que, a ver un segundito, que alguien, Paola Molina, está entrando. La escracho, ¿vieron? A los que llegan tarde los escracho, con nombre y apellido. Bueno, ¿qué iba a decir? Fíjense que con respecto a la columna, muchos trabajadores y muchos empresarios, técnicos, licenciados y también médicos hablan de poner los cinturones de seguridad o cinturones con ballenados en la espalda. La realidad que hay dos. Fíjense que la NIOSH, que es el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, y el CDC, que es el control y prevención de enfermedades, estos dos organismos que son importantes a nivel mundial, no es a nivel local, a nivel mundial, dice que, y es cierto esto, no encontró evidencia de que los cinturones para la espalda reduzcan las lesiones o los dolores de espalda en los trabajadores que levantan o mueven mercadería. ¿Cuál es el tema acá? Hay una explicación. Nosotros tenemos la columna, como les dije antes, y la columna tiene alrededor un montón de músculos. ¿Qué sucede? Cuando yo me pongo un cinturón de seguridad, lo único que estoy haciendo es primero hacerle recordar al trabajador, porque no sé si han usado alguna vez un cinturón de seguridad, lo que hace es como digamos, como que nos tiene derechitos. Entonces, cuando queremos hacer algún tipo de maniobra, como les dije, una maniobra incómoda o agacharnos de tal o cual manera, nos vemos, uy, tengo el cinturón. Entonces, para eso sí sirve. Si yo quiero, vamos a suponer, ¿vieron el cuadrito que yo puse anterior de cómo se levantaba el peso? Para levantar el peso me tengo que agachar para levantar. Ahora, ¿qué hace mucha gente? Inclina el cuerpo. Y ahí viene el problema. Entonces el cinturón, en ese caso, sirve porque si yo me quiero agachar, el cinturón me lo impide. Me lo impide. Entonces, ¿qué hace? Cuando yo tengo el cinturón, lo que hace es que yo diga, si quiero agacharme, me tironea, digo, uy, no, cierto que estoy haciendo mal el laburo. Entonces ahí me agacho y levanto el peso como corresponde. Eso es para lo que sirve los cinturones, para las posiciones incómodas, para cuando yo hago algo que es indebido, me frena. Entonces yo ahí me estoy dando cuenta que a partir de esto estoy haciendo algo mal. A ese nivel, vuelvo a repetir, sirven los cinturones. Ahora, que prevengan, no. ¿Y saben cuál es el tema? La columna nuestra, quien nos hizo, el barbudo que está arriba,
hizo la columna, cuando nos hizo una máquina perfecta. Ustedes fíjense lo que soy yo, un dios del Olimpo. Soy perfecto. Mi físico está tallado en madera y cobre. Mi abdomen tiene todos raviolcitos, no se los quiero mostrar para que no les provoque algo. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo? Tallado en mármol. También en mármol, sí, en una estatua. Me van a hacer una estatua ahí en el instituto. Si ustedes ven una estatua de un pelado gordito, soy yo. ¿A qué voy con esto? La columna lumbar, o la columna en sí, tiene alrededor músculos. ¿Y qué sucede? Cuando yo empiezo a hacer movimientos de cualquier tipo, la columna lo que está haciendo, esos músculos se contraen. Y esos músculos, al contraerse, como todo músculo que se contrae, se hipertrofia. Es como cuando vamos al gimnasio y los bíceps se ponen grandes. Ahora, ¿qué sucede? Si yo le pongo un cinturón, me impide que esos músculos trabajen. Y si esos músculos no trabajan, recuerden, todo órgano que no se utiliza se atrofia. Por eso yo les lleno de conocimiento, para que no se les atrofie el cerebro, ¿ok? Les lleno de información para quemarle las neuronas, cosa de que no se le atrofie el cerebro. Entonces, el músculo, al estar los cinturones, no hacen las contracciones debidas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una columna, hueso y los músculos atrofiados. Ahora, ¿qué sucede? En algún momento, en el trabajo o fuera del trabajo, yo voy a levantar una macetita en mi casa, y yo en mi casa no uso el cinturón. ¿Por qué? Porque nadie me dice, che, toma, ponete el cinturón, si no te suspendo. Entonces yo en mi casa me dicen, che, agarrá la macetita. Y cuando me agacho a agarrar la macetita, quedó doblado. ¿Y por qué se debe eso? Y se debe a que los músculos de mi columna se atrofiaron. Entonces no me protegen ante un esfuerzo que yo estoy realizando. Esos músculos quedan muy débiles y me pueden no solo lesionar el músculo, que está atrofiado, está débil, está flojito, sino que también me puede lesionar las vértebras. Entonces, por eso es que, sí, Florencia. No, le quería preguntar, profe, si sucede lo mismo con las personas que pasan mucho tiempo sentadas. También. Por eso se recomienda la actividad, que eso también lo tomo en el examen. Yo les comenté en CIMAT, si me dieron bola, yo les comenté que hay que capacitar a los trabajadores, no solo en el trabajo, las cosas del trabajo, sino que a los trabajadores los tenemos que capacitar en lo que se llama calidad de vida. Y lo que es calidad de vida es enseñarle a los trabajadores todo lo que es, por ejemplo, tabaco y lo que provoca el tabaco, alcohol, todo lo que provoca el alcohol, el sedentarismo y la actividad física, todo lo mal que provoca el sedentarismo y todo lo bueno que provoca la actividad física, la dieta, el colesterol, la sal, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es calidad de vida. Entonces, lo que vos decís, Florencia, es muy cierto. Si yo estoy mucho tiempo sentado, lo que me va a pasar es que los músculos también se atrofian porque no los uso. Por eso es que se hacen estas pausas activas, en las cuales en muchos lugares estas pausas activas las lleva algún kinesiólogo o alguna persona con ciertos conocimientos, en donde se le hace hacer ciertos ejercicios, cierta actividad, ciertos movimientos, de girar para un lado, de agacharse, de estirarse, de contraer algún que otro músculo y relajar esos músculos. ¿Por qué? Porque justamente
estas pausas activas que se implementan, es justamente para eso, para las varices, para todo, no solo para la parte de músculo, sino para la parte venosa. Sí, Milton. Profe, disculpe, ¿y las fajas que se utiliza para levantar peso? Y esos son los cinturones. Ah, son los cinturones. Ah, perfecto. Cinturones o fajas de seguridad. Bueno, gracias. Ahí tenemos cómo se observa nuestra columna. Ahí se ve cuando marco, ¿no? Cuando marco con el... Sí, se ve, profe. Bueno, acá ustedes lo que están viendo es, acá en la de abajo, ven cómo se ve una vértebra y otra vértebra, que esto es la columna. ¿Cómo se ve de perfil? Esto está visto de perfil. Ahora, si yo me pongo desde arriba, los miraría de arriba de su cabeza o les corto la cabeza, que a muchos de ustedes, los que no entregaron el práctico, les cortaría la cabeza, y me los pongo a mirar desde arriba. Si los miro de arriba, yo les voy a ver, después que le corté la cabeza, voy a ver la columna cervical voy a ver. Entonces ahí voy a observar, esto vista de arriba, voy a ver el platillo de la vértebra. Y van a ver que tiene estos huesitos para un costado, otro huesito para el costado y una espina que va hacia atrás. Esa espina que va hacia atrás es la que nos tocamos nosotros. Si ustedes se tocan ahora la columna, van a encontrar, si van trasladando su dedito por la columna, ustedes van a ir tocando estas espinas que vemos acá, esta acá. Ahora fíjense que esta estructura ósea que está aquí tiene un diseño para algo y ahora lo vamos a ver. Fíjense que entre esta estructura y la vértebra hay un agujero. Este agujero ahora lo vamos a ver. Ahí van a pasar nervios. Por esto vuelvo a repetir, desde arriba. Si lo miro del costado, vamos a ver la vértebra, la otra vértebra, y ven acá atrás, se ven las espinas. Lo que yo les decía, que ustedes se tocan, tóquense un poquito. Bueno, no se manoseen, solamente tóquense ahí, van a ver que está la vértebra. Ok, ya lo hicieron. ¿Puedo seguir? Profe, se escucha mal. ¿Se escucha mal? ¿Se escucha bien ahí? Ahora sí, ahora bueno, sí se escucha. Díganme si no se escucha. Bueno, lo que le estaba diciendo es que se toquen, pero no se manoseen. Profe, Ahí, lo que es. Sí. profe, no tiene que agarrar, creo que el micrófono porque se escucha mal. Ah, bueno. Creo que es eso entonces. Estaba agarrando el micrófono. ¿Vieron? No hay que agarrar el micrófono. Es malo eso. Bueno, se tocaron, ya se toquetearon, se manosearon, ¿qué hicieron? No hicieron nada, bueno, son unos aburridos. Bueno, seguimos. Fíjense que entre la vértebra y vértebra tenemos ahí un disco. Ese es el disco intervertebral. ¿Vieron cuando dicen tengo una hernia de disco? Bueno, estamos hablando de este disco. Ahora ven que entre una vértebra y otra ven un agujerito ahí. Ese agujerito, después lo vamos a ver, también es importante. Entonces fíjense que tenemos dos agujeritos. Si miramos las vértebras, la columna de costadito, tenemos entre la vértebra y la otra vértebra, el disco intervertebral, tenemos un agujerito. Recuérdenlo esto porque ahora vamos a seguir y van a entender lo que les quiero explicar. Y si lo vemos de arriba, acá tenemos otro agujerito. Esto visto de arriba y esto visto de perfil. Entonces recuerden, un agujerito acá y acá tenemos otro agujerito. Eso para llegar a ¿qué? A esto. Fíjense, ¿qué les comenté yo?
Esto es visto de perfil, una vértebra, la otra vértebra, el disco intervertebral, y vieron que yo le dije mirándolo de arriba atrás, veíamos un agujerito. Bueno, en ese agujerito pasa la médula espinal. Esto que ven en amarillo son todos los nervios que llegan desde el cerebro y recorren toda la columna, y eso es lo que hacen, es llevar toda la parte nerviosa. Por eso es importante el cuidar la columna. ¿Vieron cuando hay un latigazo cervical? Si se corta la vértebra, si me corta entre una vértebra y otra que hace este movimiento, me puede llegar a cortar la médula espinal. Y si me corta la médula espinal, son todos los nervios. Por lo tanto, del cuello para abajo, no voy a poder mover los brazos ni las piernas y voy a tener incontinencia y voy a tener que quedar postrado en una silla de rueda, ¿ok? Por eso es importante esta médula espinal. Entonces, ¿se entendió hasta ahí? Ahí vamos a ver, en esta foto, la parte de arriba es el cráneo y la parte de abajo, que ustedes ven, es la pelvis. Entonces, lo que ustedes ven en amarillo es justamente la médula espinal. Y fíjense que de la médula espinal, que se ve amarillo, salen unos cables, salen unos cables. Esos cables son los nervios y cada uno de esos cables lleva un nervio que a nivel cervical, dorsal o torácico y lumbar tienen un nombre. Entonces ustedes van a tener un nervio que es el cervical 1, cervical 2, cervical 3, cervical 4, lumbar 4, lumbar 5, lumbar 6. Lumbar 5 digo, no 6. ¿Qué quiere decir? Que es el nervio de la lumbar 1, 2, 3 y 4 y 5. Estos nervios salen y van hacia ciertos músculos de las piernas para que esos nervios hacen que el músculo se contraiga y se relaje. Entonces fíjense que si yo corto algún lugar o aplasto algún lugar de esto, le va a provocar en ese nervio un problemita de salud. Esto que vemos acá es visto la columna de frente, o si me pongo de frente o de espalda. Entonces lo estoy mirando de frente o de espalda. Se ve la columna derechita. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me pongo de costado, voy a encontrar que la columna hace este movimiento. Tiene como una S, ¿ven? La columna arriba es cervical, hace esta pancita, después hace una jorobita en la dorsal y después en la parte lumbar hace otra vez una S. Por eso la cintura, si ustedes se tocan nuevamente, van a ver que su columna hace esto. Y si ustedes se tocan el cuello, también su cuello, si se miran el cuello, hace esto, la columna. Tiene esta posición. Y la columna lumbosacra también tiene esta posición. Mientras que la parte torácica y la primer lumbar hace esto. Esto es importante, ahora después lo vamos a ver. Y ahí ven estos cuadraditos que ven adelante, vienen a ser los huesitos, las vértebras. En el medio van a ver la médula. Y la parte de atrás, lo que yo les comentaba, las espinas que van hacia atrás, que es hueso. Ahí estamos viendo nuevamente lo mismo, pero con distinto color, todos los nervios cervicales, todos los nervios dorso o torácicos, todos los nervios lumbares y todos los nervios sacrocoxígeos, en distintos colores, cómo salen y cómo van a distintas partes del cuerpo. Ahora, si yo agarro la médula, ¿qué voy a encontrar? Esto visto al microscopio. ¿Y qué voy a encontrar ahí? Fíjense, un cablecito rojo y un cablecito azul. Este cablecito rojo y este cablecito azul son esos nervios que ustedes veían que salen de la médula. Entonces, cada uno de esos nervios tiene dos cables, uno rojo y uno azul. El rojo
que está representado en color rojo, es la neurona motora. ¿Qué quiere decir la neurona motora? Es la que se contrae o relaja el músculo. Y después tiene el azul, que es una neurona sensitiva. ¿Qué quiere decir? Que es la que me da la sensibilidad. Me da la sensibilidad del tacto, del frío, del calor. Entonces, estas dos neuronas, una sensitiva y otra motora, van a ir por ese cablecito. ¿Por qué es importante esto? Lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿recordaron esto? ¿Qué pasa si yo corto la neurona, el cablecito azul? No voy a poder sentir nada. No, si corto el cable azul, explota la bomba. No, mentira, es chiste. ¿Vieron que en las películas dice que cable corto? Motora, Bueno. profe. La parte motora no. No, si corto, si alguna lesión corta el cablecito azul, yo no voy a tener sensibilidad. Entonces no voy a sentir, toco algo y no siento que toco algo, no siento el frío, no siento el calor, etcétera, etcétera. Y si corto la parte motora, no voy a poder contraer ese músculo. Entonces voy a tener un problemita en ese nivel. Sí, Joana. ¿Qué tal, profe? Le hago una consulta. Cuando hablan entonces del bloqueo, cuando se hace el bloqueo en la columna, ¿a qué nivel, qué sería lo que harían en ese momento con el tema del bloqueo? Sobre la parte, se pone un analgésicos y todo en el sector, pero es otro tema, ese es por hernias de disco y todo lo demás, pero actúa sobre la parte nerviosa, sobre estos cablecitos. O sea, sería entonces sobre el azul. Sobre el azul y sobre el rojo. Ah, sobre los ambos. Dos. Se hace un bloqueo a ese nivel, se pone bajo imagen, por eso no es una inyección que se aplica, sí es una inyección, pero esa inyección, para colocarlo bien, se pone a la persona en un sector de tomografía, por ejemplo, y bajo imágenes uno ve toda la columna en vivo y en directo y en movimiento, no es una foto, sino que queda en movimiento y se pone la aguja y se va dirigiendo al lugar donde uno quiere hacer el bloqueo. Y entonces ahí... Exactamente. Listo. Entonces se pone en el lugar indicado y eso hace que la persona deje de tener dolor. Es eso. Pero recuerden esto, Gracias. que esos nervios que salen de las vértebras, tenemos uno azul, que es la neurona sensitiva, y el otro, el rojo. Ven acá cómo se ve las vértebras por un lado y ven C5, C6, C7. Recuerden que en medicina lo rojo es sangre, generalmente, lo azul es, lo azul es la sangre venosa. En algunos lados lo rojo es lo motor y lo azul lo sensitivo, y los nervios generalmente los pintan de amarillo. No es tan así, no es que se ve amarillo, sino que para poder estudiarlos, y en la literatura y en los libros y en las imágenes nos ponen estos colores. Pero ahí ustedes ven cómo salen estos nervios, y recuerden que adentro de esos nervios, que dice C5, C6, C7, hay un cable azul y un cable rojo. Ahí lo tenemos nuevamente. El rojo, ¿ven?, va al efector y el azul va también al mismo receptor. Entonces, ¿qué sucede? Sobre este receptor, el azul, vamos a suponer, a ver si se ve la imagen, pues no me estoy viendo. ¿Qué sucede?
no sé, a ver, agarro, ¿qué tengo acá? No sé. Este es un coso de escarbadiente. ¿Qué pasa? Esto está caliente o puede estar muy frío. ¿Qué hago yo? Voy y toco con el dedo. Cuando toco con mi dedo, lo que estoy haciendo es tocar y el receptor azul me indica que está frío o está caliente. Entonces, ¿qué sucede? Si está muy caliente o hay una corriente eléctrica, yo al tocar, ¿qué hago? Al sentir, saco la mano. Ahora, ¿cómo hago para sacar la mano? Si yo, este nervio, a este dedo, me llega solamente lo sensitivo. Si me llega solamente lo sensitivo, yo toco acá, me quemo el dedo o me electrocuto. Para que salga el dedo, tengo que tener en el mismo nervio la parte motora. Por eso, como ven ustedes ahí, cuando esto es en segundos, no tarda media hora. Cuando yo toco algo, va al receptor azul, como ven ahí, y esto ¿qué hace? El receptor azul, cualquier estímulo, lo recibe, va hasta la médula, y en la médula lo manda al efector, que es el músculo, y da una respuesta. Esa respuesta, como le dije, es sacar la mano, tirarla para otro lado. ¿Ok? Esto es importante porque, como vamos a ir viendo, a veces puede pasar que la persona, hay ciertas enfermedades, y una de ellas es la diabetes, que se pierde. La diabetes da lo que se llama las neuropatías. Lo vamos a ver como enfermedades profesionales más adelante, cuando veamos las polineuropatías, que son enfermedades profesionales, y todas las causas que pueden provocar una polineuropatía. ¿Eso qué quiere decir? Que el nervio se afecta y no siente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no siento dolor, no siento lo que toco, se me caen las herramientas, al no sentir mucho, no siento dolor, entonces continúo, y si continúo me lesiono un músculo, me lesiono un tendón, ¿ok? Entonces fíjense la importancia. Y si yo no siento, ¿qué me pasa? La ciatalgia, el ciático, cuando aprieta el nervio, yo voy a sentir un cosquilleo o la pierna dormida. Vieron que la gente dice, se me duerme la mano, se me duerme la pierna. ¿Y por qué es esto? Porque estoy tocando en la neurona sensitiva. Si toco la neurona motora, lo que me va a provocar es que no voy a tener una reacción, no se va a contraer, no voy a tener un movimiento. Y esto es importante que lo entiendan. ¿Por qué les explico esto? Porque es importante, si ustedes entienden esto y entienden los factores de riesgo que explicamos hace un ratito, van a entender todas las patologías. Si se entendió, continúo. Si no, vuelvo a explicar. ¿Por qué? Porque esta es la base del entendimiento de todo lo que vamos a ver, o para que ustedes entiendan, cuando vean un trabajador, van a entender, sin saber el nombre de esa patología, van a entender qué es lo que está pasando. Y si no hacen nada, obviamente lo van a tener que después derivar al traumatólogo, al neurólogo y a la ART como una enfermedad. Entonces recuerden esto, hay un receptor, un estímulo, llega a la médula y de la médula le da la respuesta, que es la respuesta motora. Ahora, ¿qué sucede? Una de las cosas, los médicos, estamos ahora con la modernidad, estamos muy acostumbrados, en vez de revisar, pedir una tomografía o una resonancia. Y la realidad que no está mal que la pidamos, ¿no? Pero muchos médicos ya no se dedican a revisar bien a un paciente. ¿Qué significa esto? Que yo, si estoy en medio de la selva, no me hace falta, y no tengo tomografía, y no tengo una resonancia, puedo como médico, revisando bien como corresponde a un paciente, puedo llegar al diagnóstico sin tener la tomografía y la resonancia. ¿Cómo hago eso? Fíjense el dibujito. Ahí
cada color es un nervio de la columna. Entonces ustedes fíjense cómo yo mirando al hombre de frente, cómo mirándolo de espalda y tocándolo, él me va a decir si siente o no siente, o si tiene dolor o no tiene dolor, o si puede mover o no mover esos músculos. Entonces ahí ustedes tienen cómo se vería, por ejemplo, de perfil, una lesión en la lumbar 4. Fíjense, hace todo este recorrido. Cada uno de estos está indicando una lesión en ese lugar. Ahora después vamos a ver algunas del miembro superior, para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. Después también vamos a hablar en otra clase, que son en la resolución 49, que habla de lo último que se agregó en las enfermedades profesionales, que son las varices y que son las hernias. Ya después vamos a hablar pura y exclusivamente en otra clase de estos temas. Ahora, fíjense cómo se observa la médula, eso que iba, ¿se acuerdan? Atrás de la vértebra. Y fíjense como unas manitos, ¿no? Porque parecen como unas manitos. Esas manitos de color amarillo son los nervios. Y ahí van los nervios azules y los nervios rojos, sensibilidad y motor. Ahora, en la fotito de abajo, ustedes van a ver que entre vértebra y vértebra, ¿qué les dije yo? Entre hueso y hueso había un disco. Este disco, van a ver que en el medio tiene un núcleo y alrededor tiene un anillo. Así es como lo veríamos normalmente entre vértebra y vértebra. ¿Ven acá? Entre vértebra y vértebra. Si miro atrás, ¿qué encuentro? La médula. ¿Se acuerdan? El agujerito que teníamos por detrás. Y se acuerdan que yo le dije que de perfil también veíamos un agujerito que era importante, claro. Por ese agujerito que veíamos de perfil salen los nervios. ¿Ven ahí? En la foto de abajo. Y ven que dice disco intervertebral sano. Esto es lo que se denomina la normalidad. Yo debería ver esto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo hago un esfuerzo, un mal movimiento, aplasto, ¿vieron? Como si yo agarro un alfajor, entre galletita y galletita tengo dulce de leche. ¿Qué pasa si yo lo aprieto? Sale el dulce de leche, ¿ok? Bueno, en el organismo, recuerden el alfajor, para ver estas imágenes que les estoy mostrando. Una vértebra es como una galletita, la otra vértebra, la otra galletita, y el disco intervertebral es el dulce de leche. Cuando yo lo aprieto, sale para el costado. Cuando sale para el costado el dulce de leche, en nuestro caso, el disco, fíjense en la foto de arriba cómo ese dulce de leche sale. ¿Ven? ¿Lo pueden ver ahí? Y cuando sale el disco intervertebral, el dulce de leche, como le digo yo, ¿qué está haciendo? Fíjense cómo aprieta parte de la médula y aprieta parte del nervio. Entonces, cuando aprieta, es lo que nos pasa cuando la gente dice, tengo una lumbalgia y me tocó el ciático, me agarró el ciático. ¿Qué quiere decir eso? Que apretó el nervio y la parte sensitiva y motora se ve comprometida. Entonces la persona empieza a tener una pierna en la cual no tiene una muy buena movilidad, empieza a arrastrar la pierna, tiene dificultad para caminar o para levantar la pierna o subir escaleras, y también pierde la sensibilidad. Y esto se debe a que está apretando el disco intervertebral, recuerden el dulce de leche, el nervio. Esto visto de arriba. Ahora, si lo vemos de perfil, ¿ven cómo el disco aprieta el nervio? Ahí. ¿Ven arriba que sale el nervio? Como les dije, el otro agujerito que había de perfil, el nervio de arriba y el de abajo están bien, pero el del medio se ve afectado por la hernia de disco. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Profe, la hernia inguinal, ¿dónde sería? ¿La hernia? Inguinal. No, eso es...
Es otra cosa. No, eso es otra cosa. Es otra cosa que sí lo vamos a ver, ¿eh? En el decreto 49, que les voy a dar una clase, hablamos de las hernias de disco, hablamos de las hernias umbilicales, inguinales y hablamos de las varices, ¿eh? Pero Ok. no en esta. Esto lo paso porque son términos, léanlo, son términos y cantidad de músculos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hablar ahora, como les dije, si entendieron bien lo que es la parte de la columna, de la médula y de los nervios, tanto sensitivo y motor, y cómo actúa, vamos a poder entender a partir de ahora las patologías que vamos a ir viendo. Nosotros en la mano tenemos muchos huesitos, como les dije, teníamos huesitos cortos, ¿se acuerdan? Y en los pies lo mismo, todos huesitos chiquititos. Y tenemos en la muñeca una patología que es muy, muy frecuente, que es el síndrome del túnel carpiano. Entonces, como ustedes verán, en esta foto o en esta, nosotros tenemos en la foto de arriba, van a ver cómo es nuestra muñeca. Aparte de huesos, tiene aquí en la muñeca un ligamento que parece un anillo, si ustedes se fijan. Y en esta flecha azul, van a pasar un montón de ligamentos. ¿Ligamentos qué quiere decir? Que son ligamentos que por detrás tienen músculos. Entonces, cuando yo quiero flexionar o extender la mano, estos músculos se van a contraer o se van a relajar. Y eso van a hacer que mi mano se contraiga o se distienda. Para que exista este movimiento, tiene que haber una respuesta de una neurona roja, recuerden, para que haga la contractura y la relajación. Y ese músculo que se contrae va a tirar, ¿no?, de estos ligamentos. ¿Para qué? Para que los dedos hagan esto o la mano haga esto. Entonces ustedes ven que todos esos ligamentos, en esta flecha azul, acá lo vemos vacío. Y acá vemos cómo pasan todos esos tendones o ligamentos. ¿Ok? La foto anterior, acá tenemos, fíjense, acá teníamos el ligamento, que era como un anillito, y adentro de eso pasaban todos los tendones musculares, que acá estos son tendones, pero atrás de esto vienen los músculos, recuerden. Entonces, cuando se contrae el músculo, el tendón hace un movimiento y hace que la mano se contraiga o se relaje, extienda o flexione. Fíjense que les dije yo, que lo amarillo eran los nervios. Ahora, ¿qué sucede para entender el síndrome del túnel carpiano? Ven que acá hay un anillo, como les dije, y en el medio van metidos un montón de tendones, y entre los tendones hay un nervio amarillo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo hago, volvemos a las primeras diapositivas, cuando vamos a que yo hago muchos movimientos repetitivos, recuerden, la repetición, o la tensión, aprieto, tengo apretado acá, apoyo mal mi mano, mi muñeca, la apoyo contra un escritorio, contra algo que aprieta este sector de la muñeca, y aparte hago movimientos repetitivos, escribo, uso mucho la computadora y toco el teclado de esta manera, ¿qué estoy haciendo? Esos tendones se empiezan a hinchar, se hinchan de nosotros, se inflaman. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se inflaman, se hinchan, se agrandan. ¿Y qué pasa? Estos tendones que se inflaman apretan el nervio. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo mismo que ustedes vieron que pasa en la hernia.
en la hernia de disco, el disco intervertebral salía y apretaba el nervio. ¿Y qué provocaba? Una lesión muscular, y se perdía la sensibilidad y la movilidad. Eso es en la columna. Pero ahora, fíjense que fuera de la columna también podemos lesionar el nervio. Y una de estas lesiones es provocada por los tendones, que se inflaman y apretan el nervio. Al apretar el nervio, lo mismo que hace la hernia de disco. Entonces, ¿qué sucede? El nervio que nosotros lo apretamos ahí en la muñeca va a tener una repercusión en el cable azul y en el cable rojo. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, en la foto de abajo vemos el nervio mediano, que es el nervio que toca justamente el síndrome del túnel carpiano. El nervio va por el medio de la muñeca y fíjense que toma el dedo gordo, el dedo índice, el dedo medio y el dedo anular por la mitad. Fíjense, todo esto. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes sepan por dónde va el nervio? Porque justamente la gente les va a decir y les va a mostrar la mano, como la vemos arriba, y les va a decir, miren, donde está rojo tienen dolor, justo el dedo gordito, el pulgar, el índice, el medio y mitad del anular. Y también le va a decir que tiene pérdida de la sensibilidad o como un hormigueo, como que caminan hormiguitas. ¿En dónde? Pulgar, índice, medio y anular. ¿Ven cómo yo, revisando la mano, me doy cuenta que el problema no está en el dedo, el problema está en la muñeca? ¿Y por qué? Por estos movimientos repetitivos que están apretando los tendones, están apretando el nervio. Acá lo vemos, ven nuevamente el nervio mediano y los tendones. Acá vemos nuevamente otra fotito del nervio mediano. Entonces, el síndrome del túnel carpiano, fíjense dónde la gente suele referir que le duele y se marcan en la mitad de su muñeca. Las causas pueden ser muchísimas, pero lo más habitual, el uso de herramientas inadecuadas, técnicas de trabajo deficientes y tareas manuales repetitivas con utilización de la fuerza. ¿A esto qué vamos? Los capacitamos mal, culpa nuestra, los capacitamos mal y tampoco los observamos cómo trabajan. Porque si los capacitamos mal o los capacitamos, ¿no? Y pensamos que los capacitamos bien. Por eso es importante, no solo en las capacitaciones, tomar después que dan la clase unas pequeñas preguntitas para que el trabajador pueda responder, para darnos cuenta si entendieron o no entendieron, primero. Y segundo, por más que hayan aprobado y hayan entendido y las respuestas hayan dado correctas, es importante que ustedes vayan al puesto de trabajo y vean cómo trabaja. Entonces le hacen la corrección en vivo y en directo y le dicen, no, mira, estás haciendo, esta herramienta no es adecuada, las maniobras que estás haciendo, los movimientos que estás haciendo son repetitivos, tenés que hacer pausas, no tenés que hacer este movimiento, no tenés que hacer esta fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, es importantísimo esto para que no llegar a tener un síndrome del túnel carpiano. Entonces, ¿qué nos refieren los trabajadores? Como les dije, los síntomas son hormigueo y también esta falta de fuerza en esa mano. Ahora, ¿qué sucede? El trabajador muchas veces no consulta. ¿Y por qué no consulta? Porque es una patología que muchas veces el dolor ocurre, y el dolor y la parestesia que viene a ser la falta de sensibilidad, no ocurre durante el trabajo. Entonces muchas veces el trabajador no piensa que el problema es el trabajo. ¿Por qué? Porque no le pasa ahí. A veces le pasa en su casa y a la noche. Entonces se caracteriza el síndrome del túnel carpiano empezar con dolores y falta de sensibilidad a la noche. Entonces no le da mucha importancia o no le da importancia que es el trabajo.
Entonces fíjense que toca el pulgar, índice, medio y parte del anular. Y como también nos damos cuenta nosotros cuando recorremos los lugares, nos vamos a dar cuenta, primero, no solo si vemos que hay un movimiento repetitivo, fuerza excesiva, etcétera, cuando miramos el puesto, sino que muchas veces vamos a ver que el trabajador se toma la mano, se toma la muñeca, o empieza a abrir y cerrar la muñeca, hace esto, la mano, o sacude la mano. Entonces, cuando ustedes vean esto, recuerden, no son médicos, pero yo les tiro algunos tips para darse cuenta que lo tienen que frenar, parar, preguntarle y mandarlos al servicio médico inmediatamente. ¿Por qué? Porque aquel trabajador que está haciendo esto es que se le está durmiendo la mano. Aquel que la sacude es porque no es que se está haciendo pis y quiere ir al baño y pide auxilio, sino que está queriendo, como pierde la sensibilidad, empieza a mover para ver que se caliente la mano y a ver si puede tomar más sensibilidad, o se agarra o se toma, quiere decir que está teniendo dolor, o ustedes ven que se pone algo frío, unos cubitos, o se pone tal vez un pañuelo, una muñequera, y entonces cuando ustedes vean eso en el trabajador, frénenlo y mándenlo al consultorio médico, que el médico lo revisa y va a ver y determinar qué es lo que está pasando. Entonces el síndrome del túnel carpiano es muy frecuente y se denuncia muchísimo. Entonces fíjense qué sencillo sería si nosotros, ya con lo que les expliqué hoy, ya pueden detectar ciertas patologías en estos trabajadores que de esta manera previenen un síndrome del túnel carpiano. Entonces, ¿qué van a encontrar? Otra de las características que tiene, recuerden, pierde la sensibilidad. Esperen que no me estoy viendo en el monitor. Entonces, recuerden que el dedo pulgar, índice, medio y anular pierde la fuerza, pierde la sensibilidad, y acá, si ustedes se tocan, van a ver que tienen como un músculo y hinchadito acá abajo del pulgar. Tóquense, tóquense y aprieten. Van a ver que tienen como una almohadita. En el síndrome del túnel carpiano, lo que encontramos que esta almohadita está atrófica. La próxima clase les voy a mostrar un videíto de una patología que ocurrió en mi consultorio. La estaba buscando, pero no la tengo acá. La tengo en la computadora porque ahora estoy en la casa de mi vieja. Como les dije, está internada. Entonces estoy dando clase desde la casa de ella, en otra notebook. Pero después, la clase que viene, les voy a mostrar un videíto de un paciente mío, geriatra. Recuerden que hago geriatría, y que la patología tiene que ver con su trabajo o su ex trabajo, porque está jubilado ya, pero van a ver cómo tiene la mano. Entonces ahí van a entender el síndrome de Guyon, que es lo que vamos a ver después. Entonces recuerden que cuando ustedes vean que en estos dedos que ven en esta mano, así, tienen pérdida de la sensibilidad, de la movilidad, y esto está atrófico, es decir, que tocan acá debajo del pulgar y esto tocan casi el hueso, lo ven hundido, ahí se van a dar cuenta que está con un síndrome del túnel carpiano. Pero no tenemos que llegar a eso, recuerden, el paciente sacude la mano, etcétera, etcétera. A ver que corra la diapositiva. Ahora, ¿qué sucede? Otra de las formas que sucede, que estas personas, aparte de tener el síndrome del túnel carpiano, ¿qué cosas le puede pasar a su vez? ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando esta persona todavía no consultó al servicio médico ni los consultó a ustedes? Piensen ustedes qué le puede llegar a pasar a este paciente que todavía no consultó al médico y ustedes todavía
no lo vieron, no vieron que sacudía la mano, no vieron que se ponía hielo, ni todo lo que expliqué. ¿Qué les parece a ustedes que a estos trabajadores les puede pasar en esos momentos? ¿Qué les puede pasar a ese Tendinitis trabajador? agarra y además empiezan a agarrar hormigueos en las manos. Problemas cervicales a lo largo también. Sí, pero ¿qué otra cosa les... ¿Cómo? Pueden sufrir un accidente. ¿Por qué? Me gustó. ¿Quién habló ahí? Yo, profe Guzmán. Y porque, por ejemplo, si están manejando una máquina y no tienen la sensibilidad correcta, se le puede escapar, se le puede caer en el pie y sufrir un accidente. Muy bien, muy bien. Por eso, muchas gracias, María. Por eso es que yo les explico de esta manera, porque si ustedes entienden esta fisiología que les estoy explicando, y la realidad que si me entendieron, los súper felicito, porque imagínense que yo en muy poco tiempo les tengo que explicar un poco de anatomía, fisiología, que a nosotros nos lleva todo un año en la facultad, pero yo traté de explicárselo de la mejor manera, con las fotitos más didácticas, para que ustedes entiendan la anatomía y la fisiología de algo que es muy complicado. Por eso trato de, si entendieron bien. ¿Qué sucede? Si mi mano no siente bien y no se contrae bien, si yo pierdo la fuerza, imagínense si soy, no sé, peluquero, y con la tijera estoy tiqui, 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 tiqui todo el tiempo. Son movimientos repetitivos, posiciones incómodas, y trabajo entre 8 horas y más horas, porque recuerden que tal vez si soy dueño de una peluquería la tengo 12 horas o más abierta, y más con esta miseria, si hay gente sigo atendiendo. Entonces, ¿qué sucede? Estoy haciendo movimientos repetitivos constantemente. Ahora, ¿qué sucede? Puede ser que en algún momento, al perder la sensibilidad y pierdo la fuerza, entonces, ¿qué pasa? Como dijo ahí María, pierdo la sensibilidad, entonces no siento, toco algo y me quemo, o no percibo el dolor, entonces como no percibo el dolor, sigo. Y entonces, ¿qué hago si sigo? ¿Qué les pasa a ustedes cuando sienten que algo les duele o algo les molesta? Dejan de hacerlo, paran. Dejan de hacer eso. Ahora, cuando ustedes van perdiendo la sensibilidad, que es lo que le pasa al síndrome del túnel carpiano, la persona va perdiendo la sensibilidad y sigue hasta que se estropea, ¿ok? Y como toca la parte, los tendones apretan el nervio, apretan el azul y el rojo. Y apretan el rojo y los músculos no solo se van atrofiando, sino que los movimientos se van perdiendo. Entonces, si yo agarro una herramienta pesada, de repente se me cae. Y se me cae en el pie. O tengo que hacer un esfuerzo mayor para poder hacer el trabajo. Y eso me lesiona aún más. Entonces, muy bien lo que comentaron recién. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer en estos casos? Bueno, obviamente un buen diseño de las herramientas, adaptar el trabajador, hacer estas pausas que yo le decía, acortar la duración del proceso de trabajo, darle más descanso, intercalar un trabajo con otro, rotar lo que se llama las tareas administrativas, o cambiar, hacer distintos tipos de trabajo, ir rotándolo para que no utilice siempre los mismos músculos, las mismas articulaciones, ¿no? Obviamente, cuando ustedes vean que algo le está pasando al trabajador, mándenlo al médico inmediatamente. Y obviamente hay que entrenar al trabajador e informar constantemente. Entonces, lo que yo les comenté recién es cuando esta patología utilizamos el miembro superior y estamos utilizando o apretando el nervio mediano. Como les dije, el nervio mediano pasa a mitad de la muñeca. Pero ¿qué pasa? Puede ser que yo toque otros nervios, como el cubital. El cubital es un nervio que pasa por acá, en la muñeca, no en el medio. El nervio mediano
en el medio. El cubital pasa por este lado, cerca, recuerden el meñique, el dedo chiquito. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense la foto. En esa foto ustedes van a ver que el nervio cubital va a agarrar el nervio meñique y parte del dedo anular. Fíjense en la foto que lo que está en blanco era lo que tomaba el mediano, mientras que el cubital toma el anular y el meñique. Entonces ahí en amarillo tienen cómo el cubital da la sensibilidad y da la parte motora en ese lugar. Las causas son las mismas, recuerden, las causas son las mismas. O yo aprieto, estoy haciendo un trabajo y estoy apretando el nervio, entonces si aprieto el nervio, lo estoy inflamando y apretando. Y si hago muchos movimientos de este tipo, voy a tener que los tendones van a hacer lo mismo que con el mediano. ¿Entienden? Va a apretar, se inflaman los tendones, me aprieta el nervio y al apretar el nervio va a provocar esta patología. Esta patología se llama síndrome de Guillain. Y lo que provoca también, vieron que yo le dije que el mediano o el síndrome del túnel carpiano, esta bolsita que tenemos acá, este músculo que está hinchadito, tóquenselo, en el síndrome del síndrome del mediano, esto queda atrófico. Yo lo toco y esto está totalmente hundido. Y si ustedes se tocan de este lado, también van a ver que tiene un poco de músculo. Entonces, en el síndrome de Guillain, esto lo van a tener chatito. La clase que viene, vamos a empezar la clase y les voy a mostrar el video de este paciente, donde ustedes van a observar cómo se ve realmente en el video, que dura menos de un minuto, cómo se ve el paciente y los músculos. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense en este trabajador y en el trabajo que está haciendo con un martillo neumático. Fíjense los brazos cómo lo está teniendo. ¿Eso qué hace? Está haciendo fuerza. ¿Qué les dije yo con la vibración? La vibración golpea las articulaciones, y el movimiento que está haciendo, hay contracción de los músculos y de los tendones. Entonces, esto lo que va a provocar, ¿y qué les dije otra cosa? En los factores, les dije la vibración es otro factor de riesgo. Entonces, acá tienen los movimientos y la vibración. Más, ¿qué se les ocurre? ¿Qué otra cosa se les ocurre que dije de factores de riesgo? La temperatura. Muy bien, muy bien. Estos trabajos están hechos generalmente en medios ambientes no cerrados, abiertos, en la calle, en una mina, en donde sea. Y ahí vamos a tener o un ambiente caluroso o un ambiente frío. Entonces eso también nos puede afectar. Entonces, ven cómo vamos incorporando ciertos temas y nos vamos dando cuenta que si yo veo un ñato con esto, o con una agujereadora o con una moladora, sé que viendo los movimientos, viendo la temperatura, viendo la vibración, los movimientos repetitivos y cómo apoya y presiona, vamos a poder tener un tipo de lesión. Entonces, siempre hay que pasar por el lugar y preguntarle si tiene alguna molestia. ¿Tiene alguna molestia? Plin, al médico. Fíjense cómo se ve el síndrome de Guillain. ¿Qué les dije yo? El dedo, fíjense, el meñique y el anular, se quedan flexionados, quedan así. Entonces, esto también trae su problema y a veces quedan así. Esto obviamente trae problemas para agarrar las cosas. Recuerden que no solo nosotros con las manos, no solo trabajamos. Muchos de ustedes tal vez tienen, aparte del trabajo que ustedes realizan, tienen otra actividad en su casa, como pintar, dibujar, hacer diseños,
o cualquier tipo de actividad que hagan con la mano, actividades laborales y no laborales o cosas que hacen ustedes como aficionados. Pero también hacen otras cosas, como peinarse, afeitarse, cocinar, comer o usar la computadora. Entonces imagínense que si yo en el puesto de trabajo les lesioné la mano, no solo va a repercutir que van a estar de baja en el trabajo con una enfermedad profesional, sino que les voy a dar una cierta incapacidad para realizar actividad de la vida diaria. Entonces ustedes van a agarrar el cuchillo y no van a poder cortar. Entonces en su casa le van a tener que decir, si viven solo, y van a tener que tener una licuadora para que el churrasquito, comerlo de tipo sopa, porque no tienen quien le corte la comida. Entonces van a tener que usar a alguien que le corte la comida. Si se quieren peinar, van a tener que ir a una peluquería porque ustedes no pueden agarrar un peine porque se les cae, o no se pueden cepillar los dientes, o cualquier otra cosa que ustedes quieran realizar. Hasta manejar, porque no pueden agarrar bien los cambios, y el volante se les dificulta porque pierden todo lo que es la fuerza y la sensibilidad. Entonces recuerden que estamos lesionando a una persona y no es gratis, no es decir, bueno, mira, no lo miré bien, qué sé yo, bueno, pero total tenemos a RT, lo mando a la RT que lo cure, que te cure Lola. A veces esto lleva a una gran incapacidad, y cuando lleva una gran incapacidad, a la persona no hay un puesto de trabajo para esa persona y hay que despedirlo y va a juicio. Pero no solo que va a juicio, porque esto no es que se arregle con plata, porque por más que te den plata, lesionaron a una persona y la incapacitaron para hacer su vida diaria. Tenemos que depender de alguien que nos corte la comidita. Volvemos a nuestra infancia. Que nos cortan la comidita, el purecito. Entonces recuerden esto, porque como ustedes bien vieron en la superintendencia y en el trabajo que hicieron, y los felicito porque muy lindos trabajos, algunos se nota que ya tienen hecho otros trabajos muy lindos porque hay de todo, hay gente que le pone gráficos y le pone cosas que les agradezco, se vio el trabajo que se tomaron y uno agradece como docente. Bueno, diciendo eso, mañana que tengan un lindo día, que es el Día del Estudiante. Aunque ustedes muchos no estudiaron, porque la clase de CIMAT estuvieron flojitos. Pero bueno, igual festejen. Entonces ven cómo se callan, no, nadie habla. Cómo ahí ven en esta fotito el síndrome de Guillain o el cubital, cómo agarra esta parte. Ahí tenemos una foto, como vemos el nervio mediano en amarillo, el nervio cubital, como les dije, que va por esta parte y agarra el meñique y el anular, y tenemos otro nervio que es el radial. Fíjense, el radial agarra el pulgar, el índice. Ahora vamos a ver otra fotito. Ahí lo ven. ¿Ven? ¿Dónde está la flechita? Ahí va el amarillo, que es el nervio radial que toma el pulgar y el índice. Entonces, ¿qué pasa? Todo movimiento, fíjense, yo estoy escribiendo, dibujando o haciendo, como les dije, tal vez con una tijera o con una herramienta, estos movimientos. Entonces estoy haciendo con estos dos dedos X movimiento, o cuento plata, cosa que no tengo, pero bueno, vamos a hacer que cuento plata, o hago esto. Todo lo que yo haga, esto ustedes lo van a ver. ¿Cómo? El uso del celular también. También, pero imagínense
girar una rosquita para un lado, rosquita para el otro, cualquier trabajo que yo tenga que hacer estos movimientos con estos dos dedos. Es el radial, como vemos ahí. Entonces acá tenemos otros trabajos en los que ustedes, estos trabajos, como ven la fotito, se ven constantemente. Fíjense el ñato de abajo, trabajando, y el que está arriba. Son movimientos que los vemos constantemente. Entonces recuerden, para repasar, el mediano, el cubital y el radial. Todo movimiento de acá nos va a pasar lo mismo. Todo movimiento que hagamos, los tendones van a apretar el radial y se me va a dormir el pulgar y el dedo índice. Y a su vez, generalmente nosotros, ¿cómo lo evaluamos? Le decimos, agarrar la lapicera. Entonces la persona le cuesta y se le cae. O sostener un papel, ¡pup! Y se le cae. Todo lo que agarra se le cae. No puede hacer estos movimientos, esto que estoy haciendo yo ahora. No sé si alguna vez le hicieron esto. ¿Ven? Yo estoy perfecto. Perfecto. Pero una persona que tiene síndrome de Guillain, le va a quedar la mano así, recuerden. Guillain va a quedar así. Si es el síndrome del túnel carpiano, recuerden acá, estos. Y el síndrome del radial, esto. ¿Ven cómo ya entendieron, si entendieron los factores de riesgo, entendieron el mecanismo del cable rojo y el cable azul, y el mecanismo de los factores de riesgo, cómo actúan apretando el nervio? ¿Qué va a hacer? Que va a provocar la sensibilidad y la parte motora se van a ver afectadas. Y según cada uno de ellos, me va a provocar una sintomatología. Entonces se dan cuenta cómo en esta clase estamos viendo cómo podemos llegar a prevenir cualquier tipo de patología. Ahora, ¿qué pasa? No solamente es el movimiento, sino cuando yo apoyo. Vieron que yo le dije que otro factor de riesgo es el apoyar, la tensión mecánica. Si yo trabajo acá con los codos y manejo ciertas palancas y estoy tiqui, que eso es el trabajo práctico número 2, que lo van a ver en vivo y en directo. Entonces, ¿qué sucede? En el apretar ciertos lugares no hace falta que haya tendones, sino que yo estoy apretando ciertos nervios. ¿Y cuáles? Fíjense ahí, en esta foto, lo que estamos viendo es, aquí vemos los huesos del brazo y del antebrazo. Y acá tenemos el codo. Entonces, ¿cuántos trabajos ustedes ven en los cuales nosotros apoyamos el codo? Y si apoyamos el codo, ahí pasa un nervio. Ahí lo tienen, que es el cubital. Entonces, ¿qué pasa? Tocamos el nervio acá y provoca lo que se llama el síndrome del canal epitrócleo oleocraniano por compresión de este nervio. Y ven acá, visto de atrás, cómo se ve el nervio afectado. Ahí lo vemos de nuevo, ven como el cubital, fíjense cómo pasa por el codo y va, ¿se acuerdan el cubital? El síndrome de Guillain. Si lo toca acá en el medio, provoca el síndrome de Guillain. Pero también puede apretarse acá. Y si se aprieta acá, me va a repercutir también acá. Entonces, el problema puede estar en la muñeca o puede estar en el codo, que está apretando el nervio. Entonces, todo lo que comprima el nervio va a provocar una lesión que la vamos a ver acá. En este caso, puede ser por la muñeca, que comprima el nervio por la muñeca, o puede comprimir el nervio por el codo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo en uno son los movimientos repetitivos y en el otro por tensión, por tener el codo apretando? Y hay muchísimos trabajos que ustedes van a ver que la persona está con los codos, los famosos coditos, los tacaños. ¿Qué sucede? Miren lo que vemos. La foto de aquí parece una rodilla,
Esta parece una rodilla, no es una rodilla. ¿Esto qué es? Es un codo. Fíjense acá el codo, como se ve, de perfil. Acá tenemos anteroposterior o también de perfil un codo. Fíjense la pelotita que se forma. Esto se debe a que cuando yo aprieto el codo, se inflama. Recuerden que en la inflamación, cuando yo hable de itis, parece todo lo que diga, ¿no? exactamente, todo lo que yo diga itis es inflamación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy tocando de esta manera con el codo, estoy provocando una lesión en el nervio directamente, o puedo estar tocando, que ahora vamos a ver otras fotos. Nosotros tenemos en todo el cuerpo unas especies, no sé si alguna vez vieron una prótesis mamaria, no sé si vieron alguna vez cómo es una prótesis mamaria. Sí. Sí, profe. Solo las mujeres vieron prótesis mamaria. Bueno, ¿qué están pensando hacerse las mamas? Cuídense, no vayan a lo toqui. ¿Por qué digo esto? Porque la prótesis mamaria es como una bolsita que adentro tiene un gel. Las bursas, nosotros tenemos en el cuerpo unas bolsitas que se llaman bursas, que también parecen, si uno las mirara, parecen como una prótesis mamaria. ¿Por qué? Porque tienen una membrana y adentro tienen como un gel. ¿Para qué? ¿Para qué? Esto va a estar en muchas partes de nuestro cuerpo y estas bolsitas lo que hacen es que las articulaciones, los músculos, los tendones, etcétera, no se estén chocando. Pero ¿qué sucede? Si yo estoy haciendo una tensión, como les dije, de apoyar, de movimientos repetitivos y golpear o apoyar mucho tiempo un sector, estas bolsas se empiezan a inflamar. Y cuando se inflaman se llama bursitis. Recuerden, itis inflama. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque todo lo que es itis de inflamación, vamos a tener, por un lado, dolor, el paciente tiene dolor, la zona donde tiene ese dolor se pone roja y aparte de ponerse roja, se pone caliente. Entonces, recuerden, itis es inflamación, el paciente siente dolor, la zona está roja, la zona tiene dolor y la zona está hinchadita, se inflama, se hace más grande, se hace como un chichoncito. Entonces recuerden eso, itis, dolor, inflamación, es decir, hace como un chichoncito, está rojo y si ustedes lo tocan, está caliente, ¿ok? Entonces fíjense acá, el codo como lo tiene. Eso se llama por este dolor que provoca el movimiento y tocarlo. Ahí tienen nuevamente un codo. Ven cómo esta persona que está apoyando el brazo y maneja una máquina, una palanca, está provocando este tipo de lesión. Pero este tipo de lesión no solo se provoca por el apoyar, sino también cuando hacemos ciertos movimientos. Fíjense, este movimiento podemos hacerlo con un destornillador, con alguna palanca, con una herramienta que hago este movimiento. Cuando yo hago este movimiento, estoy moviendo constantemente acá. Entonces, ¿qué les dije yo? Uno puede ser por tensión, porque aprieto, y otro por movimientos. Entonces, ustedes tengan en cuenta que todo trabajo que ustedes tengan una tensión, que apoyen los codos o que los codos hagan mucho movimiento repetitivo, va a provocar una inflamación de esa zona, provocando desde una bursitis o provocando esos tendones que se inflamen y tocan el nervio y provocan una lesión. Entonces, fíjense que esta lesión en los codos es conocida en muchos lugares, que la van a leer como la patología de los jugadores de tenis.
¿Por qué? Porque el tenista hace esto, cuando pega con la raqueta, hace este movimiento. El que usa un destornillador también hace ese movimiento, más suave, pero lo hace. Pero fíjense los carpinteros, los músicos, las amas de casa, los jardineros y cualquier cantidad de personas que no importa, yo acá puse algunas de las profesiones, pero pueden ser un montón más. Entonces fíjense cómo los tendones, ahí ustedes lo ven en rojo, terminan lesionando y hacen lo mismo que el síndrome del túnel carpiano. Para que ustedes, el mecanismo, vuelvo a repetir, es el mismo. Ustedes tienen que tener idea que todo lo que aprieta un nervio va a provocar eso, o la parte de la sensibilidad o la parte motora. Puede ser porque aprieta el nervio directamente o porque lo que hago es que los tendones que están alrededor se inflamen por todos los movimientos que hago y esos tendones me aprieten el nervio. De todas maneras, lo que estamos haciendo es apretar el nervio. Entonces, de esa manera, ustedes ya están entendiendo cómo se provocan las enfermedades. Entonces, fíjense cómo otro tipo de patología, que también está en el codo, es por el cubital. Y este es el llamado codo o codo de golfista. Pero también tiene que ver esto que les decía, o movimientos repetitivos o que uno esté apoyando ese lugar. Entonces, fíjense cómo en la foto de abajo vemos que por acá, ¿se acuerdan? Pasaba el cubital y también el radial, y de esa manera cualquiera de los dos provoca este tipo de lesiones. Entonces el trabajador, como ven, se toma esa parte y uno ve que el trabajador o se pone hielo, se pone una codera, se pone un pañuelito, se pone hielo, o se agarra y se frota esa zona, o se toca como en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Paramos y lo mandamos al médico. Esta es otra lesión, cuando se lesiona los tendones, que se llama la tenosinovitis esquenosante de Quervain, que es otra que la van a escuchar, que es cuando los tendones se inflaman también del dedo pulgar y el dedo índice, que son los tendones por este movimiento repetitivo. ¿Ven cómo aquí los tendones y el nervio, como les dije, pasa por aquí, inflaman y lesionan al escribir o hacer cualquier actividad con el dedo índice y el pulgar. Acá lo ven de nuevo cómo se inflama, ¿no? En celestito, cómo está inflamado el tendón, y cómo de esa manera no solo el tendón se inflama, sino que también aprieta el nervio y provoca eso. Y entonces ahí ven otro, ven cómo se ven las fotos según el nervio que estemos afectando. A veces se localiza en todo o a veces es en un solo sectorcito. Entonces, por ejemplo, van a encontrar el dedo en resorte, porque se inflamó un sector solamente de uno de los tendones y provoca esto, que el tendón quede contraído. ¿Por qué se llama en resorte? Porque queda el dedo contraído, como lo ven en la foto de arriba, y cuando yo hago esto, lo estiro, ¿qué hace? Cuando lo suelto, vuelve a hacer esto. Entonces se llama en resorte por esta manera. Yo, si me funciona bien mis tendones y mis músculos y mis nervios, yo puedo hacerlo solito esto. Ahora, si yo tengo una parálisis por tendón o por nervio, me queda durito el dedo. Se ve ahí, ¿no? Pues yo no me estoy viendo en la imagen. Entonces, ¿qué hago yo? Estiro el dedo y cuando lo suelto vuelve a su nivel. Eso se llama dedo en resorte. Obviamente que esto tenemos que ser muy, muy giles para no darnos cuenta, tanto los médicos como ustedes, que vean que el trabajador tiene los dedos todo
todo roto. ¿Y por qué también le dije que es importante? Porque tal vez ustedes se lo comieron. Pero ¿qué pasa si el trabajador está capacitado? Cuando el trabajador empieza a sentir los primeros síntomas, empieza a ver que algo le está pasando en las manos, hay que decirle, flaco, yo no soy médico, pero te está pasando esto, anda al médico. Es la mejor manera de llevar a cabo esto. Ahora, como les decía, en miembros superiores ya vimos lo que nos pasa en las manos, vimos lo que nos pasa en el codo y también tenemos otras patologías que vamos a tener en el miembro superior que tienen que ver con el hombro. Y el hombro también tiene articulación, cartílago, tiene nervios, tiene músculos, tiene tendones. Y recuerden que la articulación de los hombros es la que más se mueve, porque si ustedes ven, el resto del cuerpo no tiene los movimientos del miembro superior. Fíjense que ustedes pueden poner el brazo hacia adelante, hacia arriba, hacia el costado, pueden hacer estos movimientos. Entonces se dan cuenta que la articulación de los hombros tiene cualquier cantidad de movilidad, para adelante, para atrás, para los costados, a los laterales, puede girar, puede hacer un montón de cosas. Entonces eso también va a traer problemas en los músculos, en los tendones y en los nervios. Y también, como les dije, en las bolsitas. ¿Ven ahí? Se ve una bolsa, que ven, como yo les dije, que parece una prótesis mamaria. Es como gelatinoso y tiene ese lugar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo muchos músculos y tendones y la articulación está haciendo mucha actividad, movimientos repetitivos, fuerza, etcétera, lo que va a hacer está apretando esta bolsa y esta bolsa se va a inflamar. Recuerden que si se inflama se llama bursitis, itis. ¿Y qué encontrábamos? Dolor, inflamación, hinchadito, rojo y caliente. Entonces, esas son las características que ustedes ya se dan cuenta que algo está pasando en esa articulación. Pero ¿qué puede pasar también, aparte de esto? Hay una patología que se llama, debido a los movimientos que uno puede hacer, puede romperse algún tendón, y algunos de esos tendones que se rompen por hacer fuerza, por hacer ciertos movimientos, se llama manguito de los rotadores. ¿Por qué? Porque, como les dije, la articulación del hombro tiene muchos movimientos. Entonces, cuando se lesiona uno de estos tendones, se llama la patología del manguito de los rotadores. Entonces, ¿por cómo nos damos cuenta? Porque le decimos al trabajador que haga los movimientos. Yo que le hice un montón de movimientos que hace la articulación. Entonces, ¿cómo me di cuenta? Ni siquiera mandándolo al traumatólogo, no necesito resonancia magnética, no necesito nada. ¿Qué necesito? Le digo al trabajador que levante el brazo, que gire. Y nos encontramos de esta manera que no puede hacer ciertos movimientos. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Sí. ¿Vio los pianistas cuando se le atrofian los dedos? Que ya al largo tiempo se le atrofian los dedos a los pianistas. ¿Esto qué más? ¿Por lo de Bullón o por lo de otra zona? Y bueno, hay que ver porque puede ser un poquito de cada cosa. Un poquito de cada cosa. Bueno, esperen que les voy a parar acá la clase porque, pobrecitos, hoy les di con un caño. ¿Preguntas hasta acá? Esperen que les voy a copiar el link y voy a subirles para ver si pueden, así me avisan si pueden ver la clase. Ahí le estoy pasando las clases. Está subiendo. Esperen un segundito, pues no sé por qué. Ahí subió.
Avísenme si pueden entrar, así me quedo tranquilo. Profe, ¿le hago una consulta? ¿Sí? El próximo viernes tenemos que ir al instituto para hacer el parcial. ¿Sí? Nos vemos ahí. Ok, gracias. Ahí yo le subí las clases. El resto de la clase, léanlo, no, más o menos se repiten las cosas, pero nos vemos el 27, el viernes 27, para el primer examen. ¿O quieren el próximo viernes? ¿Cómo quieren? 27 es el que viene. El 27 es el viernes que viene. Sí, está bien, profe, la semana que viene. Bueno, listo, entonces queda. ¿Pudieron ver la clase? Sí, también por el 27. Listo. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Profe, disculpe, ¿el trabajo práctico Sí. se entrega el 27, el otro viernes también? El segundo trabajo. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Profe, le hago una Alicia está consulta. levantando Le mandé la por mano. mail el trabajo práctico y quería que me lo verifique. Cardoso. Bueno, después lo verifico. Vale, gracias. Sí, profe, se puede ver lo que envió. Ah, bueno, buenísimo. Entonces lean el resto de la clase, y nos vemos el viernes. Profe, antes de que Sí. yo no recibí todavía la nota del trabajo práctico, yo se lo entregué retarde. No sé si lo pudo ver o si lo pude cargar porque tuve inconvenientes con la página, por eso. Y A mí me espera, pasó lo mismo, vos sos profe. Vera, me parece que no. Yo hoy nombré temprano quienes no. Esperen que les digo a Entré quienes más tarde, profe, y no no escuché. encontré yo. Uno es Sí, profe, Sanabria, había Cabrera dicho Rolando, Ribaos Alejandro, Laime Margot, Jiménez Dana, García Brian, Espíritu Ugarte, Condori Sergio, Cardoso Esteban, Bermúdez Federico, Amarilla Vera Alicia, hasta ahí. De esos no pude verlo. Si quieren pueden mandarlo por mail. Bueno, se lo envío porque Si tengo quieren un pueden grupo, enviarlo por. Perfecto, porque lo envío y no sé, no lo puedo llegar a ver desde el teléfono. Disculpe, gracias. Entré al aula virtual, profe, soy Condori Sergio y me puso un 8. Ah, bueno. Bueno, entonces ahora después lo. A ver, Condori. Sí. Y si yo no te nombré que no tenías vos. Sí, me nombró recién. Los que nombré, no, Condori Sergio, a ver, espera, porque tengo dos Condori, espera. Condori, espera. Condori Juan Alberto entregó, el que no entregó, Condori Sergio. Sí, profe, yo entregué por el aula y me puso un 8. Bueno, después lo chequeo entonces. Después te informo entonces, ahora me lo anoto para verlo. Muy bien. Bueno. Profe, entonces Bueno, yo se lo vuelvo a mandar entonces. por mail. Exactamente. Perfecto. Bueno, entonces recuerden, nos vemos el viernes que viene a las 18:30 allá en el instituto. Estudien, ahí yo ya les pasé las clases, ya lo pueden abrir. Y bueno, nada, nos vemos, estudien mucho, hagan el práctico y nos vemos allá. Bueno, profe. Chao, profe.